Bien, comencemos a hablar ahora de los componentes. Hemos conversado, por ejemplo, y presentado ligeramente la idea de la constitución de un conductor, el cual tiene dos terminales en sus extremos. Este conductor puede ser metálico, por ejemplo, de tungsteno o wolframio, y estar encapsulado en una bombilla de vacío o llena de algún gas inerte como argón. Esto es lo que constituye un foco, una lamparita. Es un resistor que incandesce debido a la elevada temperatura que alcanza. Un componente más simple sería un resistor. Sin embargo, conversamos en el apartado anterior la posibilidad que tiene de que la resistencia no sea constante en la medida que la temperatura incrementa, haciendo que el consumo energético varíe en función del tiempo en la medida que la temperatura cambia. Por lo tanto, debemos aproximar, en muchos casos, una constitución más ideal. Pero que existen componentes en el cotidiano que son prácticamente ideales. Los conocemos como resistores. Si bien existen de muchos tipos, existen resistores fijos que se caracterizan por ser constantes dentro del rango de temperatura operativo, indicado por la potencia máxima, es decir, que vamos a tener dos datos, el valor resistivo nominal, vamos a tener una tolerancia, que es el rango que puede variar, determinado por el fabricante, y vamos a tener la potencia máxima, que determina básicamente el comportamiento de lo que conversamos, de cuándo consideramos que el componente está dentro de su rango operativo. Por supuesto existen diferentes tipos de resistores, pero hoy comenzaremos a hablar de uno de los primeros tipos, que son las resistencias cerámicas y las de pastillas y conglomerados. Básicamente, la lógica es la siguiente. Es posible a una pequeña pastilla de grafito conectarla a sus extremos a terminales eléctricas y protegerla por un encapsulado de algún material como PVC o alguna cerámica que aísle, es decir, que sea un material de baja conductividad, mientras que conduzca la temperatura lo mejor posible, permitiendo al resistor, a la pastilla cerámica, al conglomerado, liberar su energía térmica lo mejor posible al ambiente, de manera que no solo dure más, sino que la potencia máxima tolerable sea mayor. La conversación se puede llevar, por ejemplo, a libros de teoría de los componentes o tecnología de los componentes electrónicos, que nos van a conversar, por ejemplo, de toda una variedad disponible de componentes. Por ejemplo, dentro de la característica de componentes pasivos, vamos a saltarnos, tenemos, por ejemplo, los resistores. Este es un tipo de resistor típico utilizado en la tecnología a través de hueco. Si se fijan, vamos a ver el detalle. Tiene tres bandas de colores más una cuarta especial. Existen algunos que tienen más bandas de colores, por supuesto, pero el estándar es de 3.
Esto representa el código de colores utilizado por los técnicos electrónicos y eléctricos para identificar los resistores, aquellos que no están numerados en letras. Vienen distintos componentes electrónicos, los conocemos como componentes pasivos típicamente, y sus características son representadas a través de estas bandas de colores. El detalle está en esta espira, la cual está hecha a partir de un conglomerado de carbón, o carbono, mejor dicho, con algún aglomerante. Esto constituye alguna forma de grafito, el cual puede conducir la electricidad y a su vez tiene un rango bastante ideal de operación respecto del cambio resistivo en función de la temperatura. Acá se puede ver muy bien el corte y si se fijan existen unos pequeños surcos en las partes inferiores y superiores de esta pequeña película de carbón tan delgada que prácticamente no se puede apreciar. Acá la tenemos sin el encapsulado nuevamente y se puede apreciar perfectamente la espira. Existen otros resistores mucho más confiables, incluso varios tipos de resistores. Estos son los resistores cerámicos, por ejemplo, que tienen una filosofía bastante parecida. Los single line también son interesantes. Existen diversos libros que pueden utilizar. Por ejemplo, si vamos al capítulo 3, capítulo 3 sería página 46, 45. Vamos a resistencias y nos define bastante bien los tipos de resistencias que vienen disponibles. Nos las representa, por supuesto que estas representaciones son un poco más técnicas, pero son altamente confiables estas informaciones. Se los recomiendo. Conversado al respecto de resistores, es importante destacar lo siguiente. Ahora conocemos baterías o pilas, que son fuentes de energía, cables o conductores y resistores o resistencias. También reciben esos dos nombres. Existe toda una variedad de componentes disponibles por ahí. Por ejemplo, si yo a un cable lo enrollo, formo espiras, muchas, puedo constituir lo que se conoce como bobina o inductor. Es un componente especial con características particularmente buenas para amplificar los efectos de los campos magnéticos. Por otro lado, si yo, en lugar de utilizar espiras, uso placas metálicas enfrentadas entre sí, conectadas a terminales, por supuesto, y estas placas no se tocan, puedo conformar lo que conocemos como capacitores, que amplifican los efectos del campo eléctrico. Ambos tipos de componentes, junto con resistores, forman la categoría de componentes pasivos. Los componentes pasivos son aquellos que consumen energía y no la amplifican.
Ninguno de estos casos tiene curvas demasiado locas, como sí podemos ver en otros componentes que tal vez apartamos para el próximo video. Pero conversemos al respecto de estos componentes. Si vamos al libro de componentes, capítulo 5, condensadores o capacitores, capítulo 6, bobinas, página 81. Estos son resistores regulables. Y acá tenemos condensadores o capacitores. Los condensadores son dispositivos capaces de almacenar una determinada cantidad de electricidad. Están compuestos por dos superficies conductoras enfrentadas, llamadas placas o armaduras, aisladas entre sí por un material dieléctrico. Habrán recordado tal vez con estas palabras acerca de la permitividad dieléctrica y la permeabilidad magnética, propiedades que determinan la dirección e intensidad del vector de Poynting, aquel que determina el movimiento de energía dentro de los circuitos. La capacidad de un condensador para almacenar electricidad es directamente proporcional a la superficie de las placas conductoras enfrentadas e inversamente proporcional a la distancia de la separación entre ellas, y depende de la constante dieléctrica del aislante existente entre las placas. Si el dieléctrico es aire, la constante dieléctrica es 1. Si las armaduras se interpone una lámina de papel impregnado, cuya constante dieléctrica es 3,5, se obtiene un condensador de 3,5 veces más capacidad que si fuese de aire. Existen muchos tipos de condensadores, pero bueno, tenemos esta idea de dos placas separadas por un material eléctrico y aisladas a su vez del entorno y entre sí. Condensadores de papel, todo tipo de condensadores. Este libro tenía unas ecuaciones muy bonitas para esto. A ver. No las estaría encontrando, eso es lo que me molesta. Pero acá tenemos el valor capacitivo. El faradio es la medida o la magnitud o la unidad, mejor dicho, de capacitancia y es igual al coulomb o a la unidad de carga eléctrica dividido el voltaje. Es decir, que el capacitor tiene una capacitancia que es igual a la carga dividido el voltaje. También se puede reexpresar esta ecuación como que la carga almacenada en un capacitor es igual a la constante capacitiva por el voltaje aplicado al mismo. Continuemos. Utilidades del capacitor. Bueno, aparentemente esto no lo va a mencionar, pero el capacitor es un componente interesante porque junto con el inductor comparten una propia característica. A diferencia de los resistores y otros componentes, son componentes que retardan el voltaje debido a los procesos de almacenamiento energético. ¿A qué vamos con esto? Los capacitores almacenan carga, pero eso no es un proceso instantáneo. Lo mismo
los inductores. Los inductores almacenan campo magnético, que tampoco es un proceso inmediato, porque hay fenómenos naturales que determinan que esto sea un proceso progresivo. Por lo tanto, si las condiciones externas cambian, estos empezarán a retener energía y liberarla en desfase o destiempo de manera no sincrónica, y va a ser algo muy especial respecto del comportamiento de otros componentes. Capacitores se van a comportar particularmente de la siguiente manera. El voltaje aplicado o almacenado entre sus extremos será igual a 1 sobre la capacitancia. La integral, fíjense que aparecen características matemáticas más complejas, la integral de la corriente en función del tiempo respecto del tiempo. Mientras que el voltaje de un inductor va a ser igual a L, que es la constante inductiva, por la derivada en función del tiempo respecto del tiempo. Estas ecuaciones van a dar lugar a lo que después, más adelante, caracterizaremos como régimen permanente, régimen transitorio y comportamientos en función de la variable compleja S, pero no nos adelantaremos tanto como para no marearnos hasta ese punto. Es importante que para comprender esta parte de los fenómenos es necesario una comprensión mínima sobre el cálculo matemático o análisis matemático. Cuestión. Sabremos que la corriente en circuitos donde hay capacitores dependerá del tipo de tensión que nosotros tengamos. Hasta este momento, observen que hemos trabajado con componentes más simples como foquitos y resistores, pero a partir de este momento introduciremos cada vez componentes más complejos. Los siguientes componentes más complejos que podríamos mencionar en este momento son los semiconductores. Para esto, lo que nos conviene es recurrir a una serie de gráficos que representan la siguiente información, conocida como bandas de conducción. Las bandas de conducción son básicamente representaciones gráficas de los procesos que ocurren en aislantes, semiconductores y conductores. En aislantes, para producir un flujo energético de alta intensidad, es decir, para lograr permear y cambiar las condiciones de permitividad y permeabilidad magnética en un material cuya constante dieléctrica es muy elevada, se debe fracturar este material y lograr cambios demasiado radicales sobre su estructura química para que éste comience a conducir electricidad en altas cantidades. En realidad, todo material conduce electricidad, incluso el aire, o la piel seca, o la cerámica, o la madera, o la goma. Pero la cantidad de corriente en estas situaciones es tan ínfima que podemos decir que es cero. Ahora, bajo ciertas condiciones, como cambios de la humedad o rayos, es posible perfectamente quebrar el material rompiendo lo que se llama rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica determina cuánta es la tolerancia sobre cuánta tensión puede soportar un determinado material, como la madera o otro.
Los aislantes van a tener electrones tan pegados cerca de su núcleo que pasan de la banda exterior o banda de valencia energéticamente muy cercana al núcleo y por lo tanto muy cómoda en ese lugar, a la banda de conducción a través de un proceso altamente energético. Es decir, que debido a la rigidez dieléctrica es posible que algo de corriente se fugue a través del material y que circule a través del mismo. Sin embargo, observaremos un salto trascendental de corriente, una gran cantidad de corriente atravesará el material si éste se sobrecalienta, si éste se quema, si éste es atravesado por un rayo. Ahora, por el contrario, hay otros materiales que tienen sus bandas de valencia y bandas de conducción superpuestas. Tal es el caso de los conductores, particularmente los metales. Los metales tienen sus electrones de valencia y de conducción superpuestos, de manera tal que perfectamente procesos térmicos, luz, fricción, etc., pueden producir saltos a la banda de conducción de estos materiales, haciendo que continuamente haya electrones que vengan y vayan y produciendo electricidad. Ahora, existen materiales como por ejemplo el carbono, el silicio, el germanio, que se encuentran en un punto medio, donde la banda de valencia está muy cerquita de la banda de conducción y hace falta tan solo un poquito de fricción, tan solo un poquito de calor, tan solo un poquito de luz para lograr que estos materiales comiencen a conducir. Bueno, ya saben quiénes son, valencia y conducción. A esta energía o cantidad de energía necesaria la conocemos como umbral y es fundamental para los procesos en diversos materiales como diodos, transistores y componentes integrados, que veremos más adelante. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.